Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas al módulo número 7. Como ven, chamacones, que ya van a terminar su segundo mes técnicamente estudiando la preparatoria. Y el día de hoy vamos a estar hablando del séptimo módulo que se introducirá a ustedes. Y yo les mencionaba el otro día, es uno de mis módulos favoritos. Porque técnicamente todo este módulo habla acerca de literatura. Y a mí, en lo personal, me encanta la literatura. A lo largo de mi vida he sido arduo fanático de la literatura. Tengo muchos libros aquí en mi casa. He leído otros muchos en muchos formatos, desde digitales hasta piratones y a veces físicos, si se da la oportunidad de comprar alguno. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el séptimo módulo que lleva por nombre Textos y visiones del mundo. El texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano. Es decir, que no solamente vamos a estudiar y aprender acerca de literatura, sino también del impacto social que tienen los textos literarios y la literatura misma dentro de la vida del ser humano. Recuerden que todo lo que nosotros estudiamos, lo estudiamos con el filtro de las ciencias sociales, con el filtro de las ciencias sociales y la sociología, así como la antropología y muchas otras perspectivas generales que podemos tener del hombre y del mundo y la forma en la que éste funciona. Muy bien, chamacones, vamos a empezar el día de hoy. Cuando a ustedes les gusta una forma de arte, cuando a ustedes les gusta algo respecto a las finalidades artísticas, es muy común escuchar que estas cosas se tratan más bien acerca de sueños. A mí me ha pasado siempre, a mí me encanta escribir, me ha gustado toda mi vida y durante mucho tiempo ha sido la principal fuente de entretenimiento que he tenido, los libros y la escritura. Pero si yo tratara de decirle a las demás personas, ¿saben qué? Me quiero dedicar a escribir, quiero ser escritor. Hay una gran posibilidad de que todo el mundo considere que se trata de un sueño alocado y no de una verdadera profesión. Yo quiero vivir de la música, quiero ser músico. Ah, estás loco, te vas a morir de hambre, estudia una ingeniería. No, yo quiero aprender a pintar y convertirme en un gran pintor. Ah, estás loco, mejor estudia una licenciatura en Derecho para que seas abogado. Y ahí es a donde se van a morir todos los sueños de todas las personas que somos naturalmente artísticas, porque algo contrario a lo que nosotros pensamos, el arte es en realidad algo que surge desde el interior del hombre. Y todos tenemos una forma de arte interiorizada que inclusive puede ser que no entendamos aún, pero que disfrutamos de una forma real. Y es que para nosotros cuando pensamos en arte, pensamos en museos y pensamos en cosas complicadas, pero no es así. El arte es multiforme, existe en muchas maneras y esas múltiples maneras se adaptan a las personas que lo escuchan, que lo aprecian o que les gusta. El arte mismo es en su fundación cualquier forma de expresión comunicativa que pretende ser creativa y por supuesto provoca sentimientos y emociones en las personas. Y ustedes piensan, la neta a mí no me gusta el arte, pero escuchan una canción y sienten la necesidad de bailar. A mí no me gusta el arte, pero ven una película y con lo que pasa lloran. A mí no me gusta el arte, pero tienen sus artistas favoritos en Spotify o les gusta leer acerca de ciertos libros o les gusta leer cómics o les gusta ver películas o les gusta jugar videojuegos y apreciar la narrativa. Hay muchas formas de arte. Y todas esas formas tienen particularidades específicas y todas ellas son expresiones del hombre. Creemos constantemente que el arte no tiene una función real, pero es hasta el momento en el que nos encontramos realmente en lugares como en el que nos encontramos ahora que apreciamos las formas artísticas de ser. Todo el mundo dice, no, como músico te vas a morir de hambre, como actor te vas a morir de hambre, como pintor te vas a morir de hambre. Pero ¿qué sería de nosotros en esta cuarentena sin todas las expresiones artísticas que nos gustan? Imagínense vivir esta cuarentena como la estamos viendo sin ver películas, sin ver series, sin escuchar música, por ejemplo, o sin leer ningún libro.
Es en ese momento que nos damos cuenta realmente de la importancia y el impacto que tienen las formas de arte dentro de nuestras vidas. Pueden representar desde entretenimiento a un escape de la realidad y la forma en la que vive el mundo agitado, especialmente en las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo. El arte es multiforme, entonces todos encontramos a través de él una manera determinada de expresarnos y entendernos. ¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que están escuchando una canción y de repente esa canción es perfecta para la situación en la que están? Para quienes han estado en desamor o para quienes han estado enamorados, de repente escuchas una canción y sientes que esa canción fue escrita precisamente para ti. Esa es la capacidad que tiene el arte, la capacidad de influenciarte a tal punto que sientes que las expresiones artísticas han sido creadas para ti. Puedes identificarte con ellas y expresar tus emociones a través de ellas, ya sea porque escuchaste una canción que te hizo llorar, o porque escuchaste una canción que te recordó a tu ex y te hizo enojar, o porque escuchaste una canción que te recordó algún momento de tu vida y te hizo bailar. Esa es la capacidad que tiene el arte. El arte tiene su forma y su expresión desde hace mucho tiempo, y nació como una necesidad de expresar y comunicar las experiencias que tenían. Se dice que las primeras formas de arte se encontraron en las pinturas rupestres, que eran estas pinturas que se hacían en cuevas y que hicieron nuestros antepasados prehistóricos, y las hacían con la finalidad de comunicar y expresar experiencias que habían tenido en sus vidas. Entraban a la cueva los otros y encontraban las experiencias que tenían los otros antepasados que convivían o que habían estado ahí antes, y a través de esas pinturas contaban historias y retrataban momentos de su vida diaria que les permitía a los demás hacerse a la idea de cómo vivían. Entonces, si encontraban una pintura rupestre con un mamut y un montón de hombres alrededor, pues ya decían, no, si se puede cazar un mamut, pero tenemos que tener tantas personas y tenemos que tener tales armas. Esa era la primera funcionalidad artística jamás creada, y se creó como una necesidad de comunicar y preservar el conocimiento y las experiencias que hubieran tenido. ¿Por qué? Porque los padres lo pintaban para que los hijos supieran qué hacer cuando llegaran y vieran las pinturas, o para transmitir su conocimiento a personas de otra índole, gente que venía de otros pueblos, de otros lugares, porque en ese entonces no existía el lenguaje como lo conocemos. ¿Y cómo lo representaban? Así, a través de imágenes, a través de las primeras grandes pinturas rupestres. El resto es historia, chamacos. Desde ese entonces, el ser humano ha utilizado la forma y el cuerpo para manifestarse de forma artística y comunicativa, tanto como para expresarse a sí mismo, como para transmitir a las demás personas los sentimientos, las emociones, las experiencias o las perspectivas de las cosas que ha vivido, que ha visto o de las que ha sido testigo. Todas las formas de arte son expresiones del hombre, son expresiones de la experiencia y de la belleza estética. La música, la danza, la arquitectura, la escultura, la cinematografía, la pintura, la fotografía recientemente, la novela gráfica, que es considerado el noveno arte, y por supuesto la escritura, la literatura, que es en la que nosotros queremos centrar nuestro estudio, es la que vamos a analizar el día de hoy. ¿Okay? La escritura. Estas son las 7 bellas artes. Si no saben cuáles son las 7 bellas artes, les encargo de tarea que las vayan investigando. O sea, esta no es una actividad, debí de haberla marcado como actividad. De hecho, ahorita lo programo. Que investiguen cuáles son las 7 bellas artes. No se los voy a dejar de tarea, la verdad. Pero sí, dense a la tarea de hacerlo por ustedes mismos. Si bien no es el tema del que vamos a hablar, porque sí es, porque en realidad nos vamos a centrar en una de las 7 bellas artes y no en todas ellas, sí es muy importante que sepan cuáles son a modo de cultura general. Todos deberíamos de saber cuáles son las 7 bellas artes. Son la música, la danza, la cinematografía, la pintura, la literatura, la escultura y la arquitectura. Son las 7 bellas artes. Se dice que la fotografía es el 8º arte y la novela gráfica es el 9º arte. La novela gráfica son los cómics, pues, que es una combinación de la narrativa y lo visual. Es como combinar la pintura con la escritura. Entonces, esos son los 7 bellos artes oficiales. Los otros dos, la fotografía y la pintura, todavía no están aceptados del todo, pero
De verdad que son todos una belleza de expresión artística y todos nos hemos visto influenciados a través de los artes a lo largo de nuestra vida. La música forma parte, gran parte de nuestra forma de vida. Literalmente la utilizamos para expresarnos. Hay música que nos pone de buen humor, hay música que nos pone tristes, hay música que nos ha acompañado en momentos de nuestras vidas. Hasta la fecha yo tengo canciones que me remontan a momentos específicos de mi niñez. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un concierto de un compositor que se llama Hans Zimmer, que es un gran compositor de cine, y él hace un concierto en Viena donde toca algunas de las obras que había escrito, algunos de los soundtracks o scores, como se le dice en inglés, que son estas canciones que se crean para las películas y son como la música de fondo. Y él es el compositor de la música del Rey León. Y pues yo estaba viendo ese concierto y lo estaba escuchando en mis audífonos, porque pues puedo conectar mis audífonos al reproductor. Y de repente cuando llega la parte del Rey León me pongo a llorar desconsoladamente, descontrolado, de una forma personal que yo jamás creí que pudiera haberme afectado. ¿Qué sucedió? Que pues la música me remontó a un momento específico de mi niñez y se sintió emocionalmente fresco. Esas son las capacidades artísticas que tienen algunas personas y la capacidad artística que tiene la música o cualquier otra forma de expresión artística que yo les invito realmente a entender como tal. Puede que para ustedes no parezca arte, pero sí lo es. Si les gusta bailar, eso es arte, es expresarse con el cuerpo. Si les gusta dibujar, eso es pintura, es expresarse con lo que no, con las ideas visuales que puedes transmitir a través. Todas las formas de arte son expresiones, son formas de comunicar las cosas que se sienten, las cosas que son, las cosas que se piensan. El hombre encuentra el arte como su ruta de escape para decir aquello que no puede decir en voz alta. Ahora, todo el mundo cambia y la forma de arte cambia cuando empezamos a aprender a escribir. Se dice que el ser humano aprendió a escribir muchos años después de lo que había, de lo que se consideraba. Y se data de la primera novela allá por Japón en el año como 500 antes de Cristo. O sea, que antes de eso no habíamos visto ninguna forma de literatura artística y se utilizaba la escritura pues para el análisis, perdón, para la transmisión de información. Bueno, ¿qué es la literatura entonces? ¿O qué es el arte de la literatura? ¿Qué es un texto literario? La literatura es cuando se utiliza la palabra para expresar ideas y formas de ver el mundo. Cuando un autor toma la literatura y construye un texto a través del cual expresará sus principales ideas y las perspectivas o creencias que tiene del mundo que le rodea. Yo recuerdo mi primer libro. El primer libro que leí fue El Caballero de la Armadura Oxidada. Lo leí cuando tenía apenas 11 años. Robert Fisher es precisamente un escritor que hace novelas para niños, cuentos para niños. Y este hombre escribe El Caballero de la Armadura Oxidada, una historia acerca de, válgase la redundancia, un caballero que después de mucho tiempo de guerra y de vivir una forma de vida constante, se da cuenta de que ya no puede quitarse su armadura. Quiere dormir con su esposa y no puede porque no se puede quitar la armadura. Quiere comer y convivir con su hijo y no puede porque no se puede quitar la armadura. Quiere montar un caballo y andar por el campo con su familia, pero no puede porque ya no se puede quitar su armadura. Ha vivido tanto tiempo con la armadura y concentrado en la guerra y en la lucha, que se ha olvidado de cómo quitársela y cómo vivir con ella. Este hombre emprende un viaje para encontrar un mago que le va a ayudar a quitarse la armadura, pero conforme va pasando el tiempo, él mismo se va dando cuenta de las cosas que abandonó por perseguir su ambición de lucha y guerra. Y conforme va avanzando, el caballero de la armadura oxidada se va dando cuenta de las cosas malas que hizo en su vida y llora, y cada vez que llora, la armadura se oxida y se cae. Así que un día sufre por su condición, llora y de repente se le cae el casco. Y conforme va avanzando el cuento, este caballero va llorando y se le va cayendo la armadura hasta que queda completamente desnudo y se da cuenta de que el mundo sensible, el aire y todo lo que lo rodeaba, pese a que parecía peligroso, no lo era y en realidad era una belleza
y lo había extrañado después de tanto tiempo haber estado vistiendo la armadura. Pues este es un cuento que habla acerca de rectificar tus errores, aprender de ellos, sufrirlos para que vuelvas a ser la misma persona que eras antes. Es una historia que definió y redefinió muchas formas de la manera en la que yo pensaba y por supuesto también la manera en la que yo soy. A mí no me duele admitir que pese a que soy un joven en los 24 años de edad y por supuesto soy un hombre, soy muy llorón. Yo todo el tiempo estoy llorando por todo. Veo una película y lloro, escucho una canción y lloro. Hablo con mis amigos y me pongo a llorar. Todo el tiempo estoy chillando. Y perdón, sí, perdón la expresión, pero quizás se deba a que cuando yo estaba pequeño y leí este libro, aprendí que llorar no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, creo yo que no llorar es más venenoso que hacerlo. Entonces, así de importantes y de influyentes pueden ser los libros en la vida de las personas. Una cosa que te transmite un mensaje correcto en el momento correcto puede cambiar tu vida de forma literal. Estoy hablando de que podría pasarte. No digo que a todos les cambie la vida la lectura. De hecho, puedes vivir toda tu vida sin leer un solo libro y eso va a estar bien, pero la lectura sí puede ser de gran beneficio para las personas. Por supuesto, la lectura es una forma de arte expresa, pero tiene técnica y tiene documentación. Entonces, el día de hoy quiero que recordemos y repasemos de forma rápida las modalidades textuales. No las vamos a repasar así. Les dejé una tarea que está relacionada con estas mismas, pero los libros y los textos literarios están construidos a través de las intenciones comunicativas, que son las modalidades textuales y las funciones lingüísticas. De hecho, los textos literarios siempre utilizan las funciones lingüísticas a modo de formular, construir, o las utilizan y manipulan para hacer que sus textos sean bonitos, sean claros y sean geniales. Yo los invito a todos a estudiar y repasar tanto las modalidades textuales, que también son conocidas como las intenciones comunicativas o están relacionadas estrechamente, y por supuesto las funciones del lenguaje, las cuales aprendimos durante el módulo 2. El día de hoy vamos a retomar los textos. Sé que durante el primer y segundo módulo vimos mucho acerca de textos y estuvimos leyendo un montón. Yo les dije que en mis materias siempre iban a estar leyendo un resto y no les mentí. Estoy hablando sinceramente cuando les digo que constantemente vamos a vernos envueltos en la lectura. Entonces, esta es ya lectura por placer. Técnicamente vamos a leer un poco acerca de literatura y los invito a que hagan todas las lecturas con la mente abierta. Hay un libro para cada quien. Profe, a mí no me gusta la lectura. Está bueno, pues, no me importa. Yo soy tu maestro y tengo que darte la clase de todas formas. Aunque no te guste la lectura, vas a tener que leer y vas a tener que participar y vas a tener que analizar los textos literarios, porque si no te gustan, pues lástima. Son parte de la cultura general y una de las asignaturas más importantes, porque de verdad, las formas de arte escritas son bellísimas y son necesarias y solamente no han encontrado el libro correcto. Siempre lo he dicho. Así que váyanse sacudiendo el polvo. Vamos a estar leyendo un montón. Entonces, chicos, ahí van a poder encontrar entre sus tareas, las actividades 1 y 2 están relacionadas a las modalidades textuales y las funciones del lenguaje. Ahí en el chat dice Luis Carlos que él se avienta un libro de 200 páginas en un rato. Yo también puedo leer libros de hasta 200, 300 páginas en horas. Pero antes de que continuemos hablando, tenemos que aclarar un pequeño tema. ¿Qué son los textos literarios? Y para eso, pues, vamos a leer unos cuantos. Sale, escuchen precisamente esto. Este es un texto literario, chicos, es una expresión artística. Yo lo voy a leer. Ustedes síganlo con la mirada, por favor, y escuchen atentamente. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas, cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca, tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Este es el primer texto literario del que hablaremos. Tan dulces dos palabras, ¿qué digo sin quererlo? Oh, qué bella la vida, tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman,
tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar las estrellas. Este es un segundo texto literario, presten mucha atención. Este fue el primero, era uno solo. Este es el segundo que vamos a leer el día de hoy. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque quiero que analicen y revisen cómo son de diferentes los textos literarios. Leeremos varios de ellos, pero fíjense en cómo están estructurados y cómo se utiliza la palabra y de qué manera. Este es otro texto literario. Presten mucha atención, síganlo con la mirada. Este es un fragmento más largo de una novela. Dice: cuando se propagó la noticia de que Richard Jewell había sido encontrado con la cabeza reventada y una escopeta entre las manos limpias de sangre, pocas personas ajenas al círculo familiar o pertenecientes al mismo consideraron su muerte una gran pérdida. Su cadáver fue descubierto a primera hora de la tarde del domingo en el despacho que tenía sobre las cuadras de Brooklands, una finca en County Kildare que era propiedad suya y de su esposa. El disparo había arrancado a Jewell de su silla y le había lanzado sobre la mesa, dejándole postrado en un extraño ángulo. De la esquina más alejada colgaban un trozo de mandíbula, unos cuantos dientes y un fragmento ensangrentado de la columna, únicos restos de lo que había sido su cabeza. En el ventanal, situado frente a la gran mesa, había una enorme salpicadura de sangre y sesos como una peonía gigantesca, con un agujero abierto en el centro, por el cual se veía un paisaje de prados ondulantes que se perdían en el horizonte. Muy bien, muy bien. Este es el otro texto. Vamos al siguiente. Este es un texto dialógico. Presten mucha atención. Buenos días, primo. ¿Tan temprano es? Acaban de dar las 9. Infeliz de mí, largas parecen las horas. ¿Y qué pesar alarga las horas de Romeo? La falta de aquello que las haría más breves. ¿Falta de qué? De amor, de la mujer que amo. Ay, el amor que parece tan dulce, duro es en la prueba. Ay, que el amor cuyos ojos siempre están vendados pueda ver el destino. Mucho hay que luchar con el odio, pero más aún con el amor. Y el último texto que vamos a leer hoy es uno de mis favoritos, es de Augusto Monterroso y dice así: y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Estos son 4 textos, chicos, que a mí me encantan. El primero se llama Dos palabras y es una poesía. El segundo se llama Muerte en verano y es un fragmento de una novela negra. El tercero es un pedacito de nada más y nada menos que la obra literaria más grande y estudiada de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Y este es un cuento de Augusto Monterroso, también conocido como un microcuento, que habla acerca de un dinosaurio que aún estaba ahí. Estos 4 textos literarios, chicos, son muy diferentes en su estructura. El primero es una poesía y parece estar construido de una forma bella. Tiene algunas similitudes con los otros en la forma en la que se abordan las descripciones, pero parece tener un lenguaje un poquito más figurativo. ¿De qué está hablando esta poesía? Fácil, respóndanme, alguno de ustedes, cuando leemos esta poesía, ¿cuáles son las 2 palabras que esta persona está diciendo? Si dice, esta noche me has dicho 2 palabras al oído, 2 palabras cansadas de ser dichas, palabras dulces, palabras que me provocan sentir una hormiga que pasea por mi cuello, palabras hermosas. ¿Cuáles son las 2 palabras? ¿Qué palabras creen que le haya dicho esta persona a la otra, al escritor de esta poesía? Te amo. Te amo, exactamente, así es. Esa es la capacidad que tiene la poesía de utilizar el lenguaje para expresar emociones y sensaciones, a pesar de que no las expresa literalmente. Si bien en ningún momento le dice a la persona te amo es de forma escrita en la poesía, nosotros podemos entenderlo porque pese a que no sabemos de qué está hablando, hemos compartido el sentimiento. Sabemos lo que se siente, ya sea amar, decir, ser amado, o tenemos un concepto al respecto. Por ello, cuando expresa estas sensaciones y emociones, nos parecen familiares, nos parecen cercanas y sin querer, la poesía nos ha transmitido una emoción basada en nuestra experiencia. ¿Cómo?
a través del lenguaje. Un proceso complicadísimo que se da entre nuestra mente y lo que leemos o escuchamos. El segundo texto es una novela y nos describe una escena de un crimen. Es un texto que narra, pero también describe. Y la descripción resulta un poquito fuerte, drástica. La descripción y su uso en los textos literarios cumple una función de crearte imágenes mentales que de alguna forma es difícil sacarse, pero se construyen a través del lenguaje. Cuando leemos la descripción, el disparo arrancó a Jewel de su silla, traten de imaginárselo, cierren los ojos y traten de imaginárselo. El disparo arrancó a Jewel de su silla y le lanzó sobre la mesa. De la esquina más alejada colgaban un trozo de mandíbula y unos cuantos dientes. De repente podemos formularnos el escritorio de este señor con el cuerpo, el cadáver tumbado encima y los pedazos de cabeza que quedaron restantes después del escopetazo que se ensartó. De repente, nuestro cerebro nos traiciona y nos remonta a todas las imágenes previas que hemos visto de cadáveres y construye uno a partir del lenguaje y de la forma en la que se utiliza la descripción para crearnos una imagen mental. Esa es otra habilidad, otra capacidad que tienen los textos literarios. El último nos hace imaginarnos la forma en la que las personas se expresan y la comunicación que hay entre ellos. Se trata de un diálogo. De inmediato sabemos de qué tipo de persona se trata. Nos imaginamos un lugar, una posición y una postura. Por último, que es un microcuento y dice, y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí, nos deja confundidos, nos deja extrañados. Este es todo el cuento, chicos, no vayan a pensar que es un pedacito. Este es todo el cuento completo y regresaremos a él más tarde. Ya van a ver porque es muy importante. Entonces, los textos literarios en su forma pueden ser diferentes. Un cuento, una obra dramática, es decir, un guión de teatro, una novela y una poesía pueden parecer no tener muchas cosas en común, pero las tienen. Tienen características propias de los textos literarios. Estas son las características de los textos literarios. El primero es la de la voluntad estética. Todos los textos literarios son construidos con la voluntad de expresar una forma de arte. Y el arte como tal tiende a ser bello o incluso a ser feo con la intención de ser bello. Es decir, hasta las descripciones difíciles como la que leímos del vato que se disparó en la cara pueden parecer feas o desagradables al imaginar, pero tienen una voluntad estética. Están escritos de tal forma que el lenguaje se utiliza para ser bonito. Y esa manera bonita de expresarse o de crear un texto literario es un factor común en todos los textos que hay, los textos literarios. O una vez más, aclaro, tanto las novelas como los cuentos, como las poesías o los textos dramáticos pueden ser o son más bien voluntades estéticas. Los autores los escriben con la intención de ser artísticos y bellos. La siguiente función es la poética. La función poética de un texto literario se encuentra en el sentido en el que se escribe con la intención de crear ciertas formas de palabras que estén construidas para expresar otras cosas. Es decir, la función poética también consta de una serie de palabras que nos remontan a sensaciones, pero que no quieren decir exactamente lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando leemos en el texto aquí y escuchamos aquí, palabras tan dulces y tan mansas que son como aceites olorosos sobre el cuerpo. Dice, aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. En realidad no está hablando de un aceite oloroso que cae sobre tu cuerpo, sino de la sensación de hermosura que se produce al escuchar las palabras te amo de la boca de la persona que amas. Entonces, esa es la función poética. Y no solamente las poesías lo tienen, sino también lo tienen tanto como las novelas y los demás tipos de textos. Mira, una gran salpicadura de sangre como una peonía gigantesca, como si fuera una pintura, dice el Señor. Asemejan una pintura con los rastros que dejó un cadáver. El siguiente es el lenguaje connotativo, que quiere decir que un texto puede interpretarse de diferentes maneras y no siempre lo que se escribe es exactamente lo que se quiere decir. El lenguaje connotativo permite al lector ser el que se encargue de leer e interpretar lo que el texto literario quiere decir. Un texto literario también es atemporal, es decir,
un texto se debe de poder leer en cualquier momento del tiempo y transferirte a esos momentos específicos en la historia en la que sucedieron. Podemos leer tanto a Romeo y Julieta hoy e imaginarlos en el pasado, como podemos leer un texto moderno hoy y debería de tener sentido a pesar de que pasen muchos años en el avance. Y por supuesto, y por último, un texto genera una función de identificación y distanciamiento, es decir, el texto realiza un diálogo entre el autor y el lector, un diálogo que se encargará de hacer que el lector identifique todas aquellas cosas que pueden acercarlo a la lectura y que pueden estar relacionadas a la forma en la que esa persona lo interpreta directamente. Es decir, que un texto siempre te hará sentir identificado, ya sea con los personajes principales, con las emociones o con la intención que tiene el autor al escribir el propio texto. Estas son las 5 características de un texto literario. Estúdienlas, analícenlas, tomen una nota para que las sepan y espero que puedan estudiarlas un poco más a profundidad conforme vayamos avanzando y vean cómo es que muchos de los textos tienen estas relaciones pese a que sean diferentes. Son diferentes, pero similares. Bien, por último, las características más importantes que debemos analizar de un texto son las características sociales que pueden establecerse a través de lo que nosotros analizamos. Primero, los textos literarios siempre deben estar basados en una forma de ficción real. Es decir, que hay textos literarios que se construyen a través de, digamos así, lo que no es verdadero o lo que se inventa. Vienen de una no realidad provocada por un autor. Pero eso no quiere decir que no tengan un contexto histórico y social. Pese a que los textos pueden tener una forma literaria ficticia o pueden estar basados en historias reales, pero no ser completamente reales, eso no quiere decir que un texto no se vea afectado por el momento en la historia y la persona que lo escribió. Eso es en lo que nos vamos a centrar nosotros, en estudiar cómo es que los textos literarios se relacionan al mundo que los rodea y al momento en la historia en la que fueron creados. Nuestro trabajo durante este 7º módulo será analizar los textos literarios, la influencia que tuvieron en los momentos determinados en los cuales fueron publicados, la importancia de los autores y el papel que juegan los textos literarios en la percepción del mundo que tenemos acerca de nosotros mismos. Cómo vemos nosotros mismos el mundo, cómo lo interpretamos, cómo lo analizamos y cómo podemos visualizarlo y construirlo a través de los textos literarios. Eso es todo lo que veremos por el día de hoy. Es una pequeña introducción a lo que estaremos aprendiendo y estudiando durante los siguientes días. A partir de mañana nos concentraremos en aprender cuáles son los tipos de textos literarios y cómo funcionan, cuáles son sus características, para qué se usan y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, con eso hemos quedado el día de hoy. Esa es toda la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, ahora es el momento. Nos queda un minuto de clase. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Quería hacer un comentario, profesor. Adelante, pero tienes un minuto. Ah, sí. Sí, la semejanza que hay entre el libro que usted leyó, el del Caballero de la Herradura Oxidada, Ajá. Y la semejanza donde se le va cayendo toda la herradura, a la semejanza que tiene con la de Jalil Iván Jalil, la de Loco, donde se quitan las 7 máscaras. Tienen una semejanza, esa parte. Pues sí, diría yo que es una historia como más admitida para los niños, ¿no? Es sí. Una forma menos madura de interpretarlo. Y también uno de los libros que usted estaba narrando, de lo que leyó cuando era niño, yo leí uno que se llamaba El galano arte de leer, que era cuando yo tenía como 5 años. Primeramente me la narraba mi mamá, ¿verdad? Pero es un libro que les recomiendo para los niños, chicos, muy bonito. Y la poesía